Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. Hoy día grabando un poquito más temprano para que no me pille la puesta de sol y hoy día quiero invitarlos a tener un estudio muy interesante. Vamos a hablar acerca de un tema que yo creo que es crucial. Vamos a hablar del culto genuino. El culto genuino. Y lo vamos a basar en el libro de Romanos, en el capítulo 12 y versículo 1. Ese va a ser el texto principal de nuestro estudio. Vamos a visitar otros versículos también, pero ese va a ser el texto inspirador. Debo reconocer que muchas, probablemente la mayor parte o todas las ideas de este estudio provienen de mi amigo Emir Ochoa, pastor de la Iglesia Luterana de Valdivia, quien está realizando un curso sobre el libro de Romanos online. Y en la descripción de este video les voy a dejar eh, la dirección, el link a el canal de YouTube de Emir, donde podrán encontrar sus videos sobre el libro de Romanos. Pero sin más dilación, vamos al texto bíblico, vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1. Y déjenme leer desde la Nueva Biblia Española, que dice así: Por ese cariño de Dios, los exhorto, hermanos, a que ofrezcan su propia existencia como sacrificio vivo, consagrado, agradable a Dios, como su culto auténtico. A lo mejor les suene un poco rara esta versión. Estamos más acostumbrados a la Reina Valera, que nos dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces podemos ver varias diferencias en estas. De hecho, vamos a colocar las dos versiones en paralelo. La Nueva Biblia Española nos habla de ofrecer nuestra propia existencia, mientras que la Reina Valera nos habla de ofrecer nuestros cuerpos. Y la Nueva Biblia Española habla del culto auténtico, mientras la Reina Valera habla de el culto racional. En realidad esto es muy interesante. La primera diferencia que vemos acerca de sacrificar los cuerpos o nuestra propia existencia, en realidad el texto griego dice sómata, que significa cuerpos. Habla de ofrecer nuestros cuerpos. Pero evidentemente esa es una metáfora para decir que nos ofrezcamos a nosotros mismos, que nos ofrezcamos totalmente. Así es que cuando la Nueva Biblia Española habla de ofrezcan su propia existencia, está recogiendo bien esa imagen de ofrecernos completamente. Ahora bien, ¿qué es lo que motiva esta imagen? Está hablando de sacrificios y de sacrificios vivos. Evidentemente esto nos hace pensar en los sacrificios del santuario, donde se sacrificaban animales, ¿no? Y los animales morían. Eso podríamos llamar que eran sacrificios muertos. Pero también nos hace pensar en el más perfecto de los sacrificios, que es el sacrificio del propio Jesús, que se entregó a sí mismo, que entregó su cuerpo para ser azotado, para ser crucificado, ¿no es cierto? Que se entregó a sí mismo a favor de nosotros. Así es que podemos entender razonablemente que el versículo 1 de Romanos 12 se está refiriendo
a que seamos imitadores de Jesús y que nosotros podamos ofrecernos también en favor de nuestros hermanos. Así como Jesús se ofreció y se entregó por todos nosotros, también nosotros debemos entregarnos nosotros mismos, entregar nuestra propia existencia, como dice la Nueva Biblia Española, a los demás. Habla de una actitud no egoísta, sino que una actitud de amor, de entrega hacia los otros. Pero me quiero referir a la otra diferencia, a lo que la Reina Valera llama culto racional, mientras que la Nueva Biblia Española llama culto auténtico. En realidad, el texto griego habla de logiken latreian. Latreian nos suena en palabras como idolatría. Idolatría es el culto a los ídolos. Latreian quiere decir culto, adoración, culto. Y el adjetivo que usa es el adjetivo logiken. Logiken nos suena a lógico. Lógico. La palabra lógica está relacionada con logiken, que por su vez viene de la palabra logos, que significa palabra, pero sobre todo significa discurso. Así es que el culto que es logiken es el discurso que proviene, que se extrae racionalmente y lógicamente del discurso, es decir, el culto que es consecuente con el discurso que tenemos. ¿Y cuál es el discurso cristiano? El discurso cristiano es que hubo alguien que tuvo tanto amor por la humanidad que se entregó a sí mismo en favor de todos nosotros. Que ese alguien nos llamó a perdonarnos los unos a los otros como Él nos perdona y como Dios nos perdona. Y nos llamó a amarnos como Él nos amó. ¿Y cómo nos amó Él? Entregándose a sí mismo por nosotros. Por lo tanto, el culto que se desprende naturalmente de nuestro discurso es la actitud de servicio y es la actitud de entrega hacia los demás. Así que podríamos llamar que esa actitud de entrega es nuestro culto coherente. No es coherente en el cristianismo tener un culto puramente ceremonial. Eso no es coherente. El culto coherente, el culto auténtico, el culto genuino cristiano es la entrega de cada uno por los demás. Y eso es un concepto poderosísimo. Así como Jesús se entregó, nosotros debemos ser imitadores de Jesús, porque somos sus seguidores, y debemos también entregarnos a favor de los demás. Y de hecho, Pablo va a insistir en esto en el versículo 2 de una manera casi inesperada. Él va a insistir y va a decir, leo la Nueva Biblia Española, y no se amolden al mundo a este mundo, sino váyanse transformando con la nueva mentalidad para ser ustedes capaces de distinguir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, conveniente y acabado. La Reina Valera va a decir, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me gusta la Nueva Biblia Española, en realidad me gusta esta traducción.
¿Qué tiene que ver esto con el culto genuino, con el culto auténtico, con el culto consecuente al que nos llama el versículo 1? Y es que el culto que es consecuente con el discurso cristiano no tiene nada que ver con la actitud de este mundo. En este mundo, sobre todo en nuestro siglo, nos hemos vuelto tan individualistas, tan egoístas, preocupados en nosotros mismos, que tenemos que hacer un esfuerzo para ser verdaderos seguidores de Jesús y seguirlo en su propuesta de entrega amorosa hacia los otros. Y es por eso que el versículo 2 nos llama a no moldarnos, no conformarnos, no dejarnos llevar por lo que es normal en este mundo, sino que ir adoptando una nueva mentalidad. Y esa nueva mentalidad tiene que ver con el dejar de colocarnos a nosotros en primer lugar, sino que colocar en primer lugar a los demás, al otro. Y esa es la voluntad de Dios, dice para el versículo. Así es que Pablo nos está llamando, nos está desafiando a un seguimiento radical de Cristo. Nos está llamando a un seguimiento de entrega, un seguimiento que no se conforme simplemente con un cristianismo de sentimientos o con un cristianismo de ceremonias, sino un cristianismo de praxis, de entrega al otro. Pablo va a insistir, bueno, yo les sugiero que ustedes sigan leyendo el capítulo 12 de Romanos, porque es interesantísimo, pero eso se lo dejo de tarea. Avancemos un poco el capítulo 13, porque en el capítulo 13 Pablo nos va a sorprender aún más. En el capítulo 13, en el versículo 8, Pablo va a decir lo siguiente, y voy a leer la Nueva Biblia Española, que dice: a nadie le queden debiendo nada, fuera del amor mutuo, pues el que ama al otro tiene cumplida la ley. Y voy a hacer hincapié en la palabra al otro. Muchas traducciones tradujen el que ama al prójimo, pero el texto griego dice heteron. Heteron significa no solamente el otro, sino que es un otro que es distinto a mí. Entonces el versículo nos está llamando a amar al que es distinto, porque es muy fácil amar al que es igual a mí, amar al que es semejante a mí, al que piensa igual a mí, a aquel con el que yo me puedo identificar. Y esto nos hace pensar en las palabras de Jesús cuando nos pregunta en el Sermón de la Montaña que si nosotros amamos a nuestros amigos, ¿qué hacemos de distinto? Los paganos, los idólatras, las personas que no conocen a Dios, también aman a sus amigos. Entonces, cuando nosotros amamos a los amigos, a los que son iguales a nosotros, a los que piensan como nosotros, a aquellos que pertenecen a nuestra tribu, a nuestro grupo, a nuestra iglesia, ¿qué hacemos de distinto? ¿En qué estamos siendo reino de Dios cuando amamos solamente a nuestros amigos? Porque en el mundo también se hace eso. Y por eso es que Jesús nos desafía a que amemos al enemigo, aquel distinto, aquel que podría ser incluso una amenaza para nosotros. Pablo aquí está diciendo exactamente eso, que
nosotros debemos amar al otro, y el que ama al otro ha cumplido toda la ley. Ha cumplido la ley. Y sin duda esto es un desafío formidable. Nos hace acordar esto también del libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 27, donde dice que la religión pura y sin mancha a los ojos de Dios Padre es esta: mirar por los huérfanos y las viudas, preocuparse, ¿no es cierto?, de los huérfanos y las viudas, en sus apuros, y no dejarse contaminar por el mundo, no dejarse contaminar por los egoísmos del mundo, sino que vencer eso, ¿no es cierto?, no dejarnos vencer ni dominar, ni contaminar por los falsos criterios de éxito del mundo, sino que adoptar los criterios del reino de Dios. Y hoy día nos preguntamos, ¿quiénes son los otros a los que debemos amar? ¿Quiénes son aquellos que piensan distinto a los que podemos amar? Sin duda, en esta sociedad tan plural hay tantas personas que no piensan como nosotros. Hay tantas personas que no son como nosotros en nuestras costumbres, incluso en nuestras prioridades, en nuestra forma de ver la vida, en nuestra cultura. Hay tanto de distinto en nosotros y en los otros. Pero es a ellos a los que tenemos que aprender a amar. ¿Y quiénes son los huérfanos y las viudas? Los huérfanos y las viudas son, sin duda, aquellos que no tienen quien los ampare, aquellos que están desamparados, los marginalizados. Y hoy en día hay tanta gente que está quedando marginalizada en esta época de coronavirus y en la época que vendrá post-coronavirus, seguramente una época de crisis económica muy fuerte. ¿Cuántas personas van a quedar desamparadas? ¿Cuántas personas hoy en día están desamparadas? Y el apóstol Pablo, siguiendo en el camino de Jesús, nos llama a tener un cristianismo consecuente, a tener un cristianismo genuino, que no se conforma con las ceremonias, que no se conforma con el hecho de tener cultos ya sea online o presenciales, que no se contenta con reuniones de oración, sino el cristianismo que nos llama a dar alguna cosa de nosotros para beneficiar al otro en su necesidad material primero y también espiritual, pero material primero, porque hay que mirar por los huérfanos y las viudas. Sin duda, Pablo nos desafía a que seamos consecuentes, nos desafía a que seamos genuinos y que seamos valientes para no conformarnos a este mundo, sino que encarnando la gracia de Dios podamos ser con formas concretas del amor de Dios y de la construcción de su reino. Que el Señor nos bendiga, que nos ayude, que nos dé un lindo Shabbat con su luz, con su presencia, y que nos ayude a que podamos ser bendición para otros y traer un poco más de su luz sobre este mundo rodeado de tinieblas. Que el Señor nos bendiga a todos.